Obviamente, en las fechas en las que nos encontramos, y dada mi condición y afición, no tengo más remedio que hablar de las elecciones autonómicas y municipales, de su importancia y de en qué términos afrontamos nosotros, Izquierda Unida, los Verdes, esas elecciones. El esquema que voy a seguir es un esquema muy sencillo. Primero, explicar qué hemos hecho desde nuestra presencia en el Gobierno de Asturias. Segundo, una sucinta reflexión de, en nuestra opinión, qué se discute el 22 de mayo, qué se somete a la consideración de los ciudadanos el 22 de mayo. Y el tercer bloque, una síntesis de nuestro programa electoral. El objetivo, yo creo que es el dar argumentos a quienes se sienten próximos a nosotros para participar en esta campaña electoral, recabando a nuestro lado el apoyo de los electores en las elecciones municipales en Castellón y en el resto de los municipios asturianos y en el ámbito autonómico. Primera parte, ¿por qué participamos en el Gobierno? La respuesta es bastante fácil de dar. Nosotros nos embarcamos en la aventura de entrar en el Gobierno de Asturias para garantizar que, de alguna manera, la crisis no la pagaran con mayor intensidad la mayoría de la sociedad, los trabajadores y la mayoría de la sociedad. Y, aunque fuera de forma parcial, poder garantizar desde dentro del Ejecutivo asturiano medidas que contribuyeran a paliar las repercusiones que llegaban a Asturias de la estrategia que había definido el Gobierno de la Nación a partir de mayo del año pasado. Una estrategia que suponía la rendición incondicional a las exigencias de los mercados y de los especuladores internacionales y, en consecuencia, la aplicación de un paquete ilimitado de medidas que todas ellas contribuían a reducir los derechos, las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad. Es cierto que desde un Gobierno autonómico es imposible neutralizar al 100% las decisiones que adopta un Gobierno de la Nación, las competencias de las comunidades autónomas, su capacidad financiera y económica es limitada y, por lo tanto, solo se puede aspirar desde un Gobierno autonómico a, por un lado, ejemplificar que es posible desarrollar políticas diferentes a la hora de afrontar la crisis y, en segundo lugar, contribuir a establecer colchones mínimos que amortigüen las consecuencias de esa crisis para los ciudadanos y ciudadanas. La estrategia que siguió el Gobierno de la Nación y en la que, sin duda, pretende profundizar es una estrategia que, en nuestra opinión, no solamente significa más sacrificios para la mayoría de la población, sino que, además, ni tan siquiera contribuye a salir de la crisis. La mayoría de las medidas que ha adoptado el Gobierno de la Nación son prociclo, contribuyen a profundizar en la propia crisis y, en modo alguno, sientan las bases para solucionar los problemas de la misma. El recorte de la inversión pública, aquí en Asturias, como recordaréis, en el mes de finales de julio, principios de agosto, empezamos a ver cómo los tramos de la autovía del Cantábrico, pues de repente se paraban, como a resultas de las decisiones que el Ministerio de Fomento, que José Blanco tomó, reduciendo los compromisos de tal manera que, en algunos casos, como ocurrió en la autovía Oviedo-La Espina, incluso se llegó a rescindir el contrato, la adjudicación de la segunda vía desde Salas a La Espina. Es decir, no solamente se aspiró a retrasar la ejecución, a dilatar en el tiempo la ejecución, sino que se tomó la decisión de no gastar el dinero comprometido para la segunda vía del tramo Salas-La Espina, rescindiendo el contrato con la empresa que estaba realizando la obra. En el resto de los tramos de la autovía del Cantábrico, lo que se hizo fue paralizar o reducir a la mínima expresión la actividad. Bueno, esos recortes en la inversión significan inmediatamente destrucción de empleo, significan pérdida de puestos de trabajo. Nosotros, en aquel momento, recuerdo que hicimos una visita con Gaspar
aprovechando las vacaciones de agosto, y a mediados de agosto visitamos alguno de los tramos. Y entonces ya dijimos que, barajando datos que nos habían pasado desde Comisiones Obreras, esa paralización de la autovía del Cantábrico significaba automáticamente la destrucción, como mínimo, de 600 puestos de trabajo, 600 parados más a engrosar las listas del paro. Segunda medida que define la estrategia del Gobierno de la Nación: reducción de las pensiones, congelación para el 2011, reforma del sistema de pensiones y reducción del salario de los trabajadores públicos, además pretendiendo que esa reducción se acabe proyectando hacia la empresa privada y los trabajadores de la empresa privada. ¿En qué se traduce eso? Bueno, inmediatamente caída automática del consumo. Caída del consumo, que a su vez significa también destrucción de puestos de trabajo. Contrarreforma laboral. Bueno, pues ya sabéis, más facilidad para el despido, por lo tanto los empresarios despiden más rápido y más barato. De alguna manera se anima con la contrarreforma laboral a despedir. Último bloque de las medidas. Las privatizaciones, de las que ya hemos hablado en alguna otra ocasión. Nosotros decimos, bueno, privatizaciones además ya de la miseria. O sea, los gobiernos de Felipe González, después los de Aznar, privatizaron las joyas de la corona, las grandes empresas. Zapatero está privatizando ya la hucha del Guaje, la calderilla que quedaba. Bueno, calderilla relativa, pero bueno, aeropuertos, lotería, correos, transporte de mercancías ferroviarias, y el gran paquete, las cajas de ahorros que inicia en este momento su recorrido. Frente a eso, se siguen negando a utilizar otros mecanismos para combatir el déficit. Las privatizaciones tienen como objetivo, siempre lo tuvieron, las haya hecho el Gobierno que las haya hecho, hacer caja para combatir el déficit. Pero se rechaza, se renuncia a una reforma fiscal que garantice los recursos que las administraciones precisan y necesitan. El sistema fiscal, y también alguna vez lo comentamos hoy, por lo tanto no os voy a aburrir reiterando lo ya dicho, cada vez resulta más injusto y escandaloso. A lo largo del 2010, la recaudación fiscal de la Administración del Estado, que es lo que luego sirve de base para la financiación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos a través de los diferentes modelos de financiación, ha dado como resultado un nuevo descenso de la participación de los impuestos directos, los que pagamos en principio según niveles de renta, y un incremento desmesurado de los impuestos indirectos. El Estado lo que está recaudando, lo está recaudando gracias al IVA. Y, de hecho, en el 2010 el IVA aumentó la recaudación en el 262%. Abro otro paréntesis y lo relaciono con lo de antes. Gravar el consumo también contribuye al descenso, a la caída del consumo y a la destrucción de puestos de trabajo. Esa renuncia a garantizar ingresos necesarios en esta coyuntura de crisis está beneficiando a unos pocos. Está beneficiando a grupos de élite económica con una tremenda capacidad de influencia en este momento en la vida política, aunque Zapatero, ya antes de reconocer la situación de crisis, intentara colocar aquel manido y falso discurso de que rebajar impuestos era de izquierdas porque beneficiaba al conjunto de la sociedad. También recordáis el tema de los 400 euros, ¿no?, que era el gran hallazgo fiscal del presidente Zapatero. Se bajaba 400 euros, todo el mundo contento, pero lo que no se decía era que a la vez se estaba rebajando y renunciando a recaudar los tramos más elevados, sobre los tramos más elevados del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y en esta situación de crisis, en la que hay tanta gente que lo está pasando tan mal, sin embargo, hay unos cuantos que se están forrando. Hay unos cuantos que están acumulando tremendos beneficios sin contribuir ni tan siquiera a través de medidas fiscales. En el año 2009, las principales fortunas de España, que tienen participación en bolsa, que tienen importantes inversiones en bolsa, lograron incrementar sus patrimonios
en 2.748 millones de euros, simplemente por el incremento del valor en bolsa, de las cotizaciones en bolsa, de sus participaciones accionariales. Bueno, pues hay que decir que de estos 2.748 millones en los que han visto incrementado su patrimonio, no han pagado ni un euro. No han pagado ni un euro porque se renunció a un impuesto del patrimonio que hubiera contribuido a gravar estos incrementos de los beneficios. También alguna vez os comenté ya que Telefónica ganó en el 2010 pues, más de 10.000 millones de euros, que, sin embargo, como sabéis, pretende presentar un expediente de regulación de empleo que va a dejar en la calle a 5.600 trabajadores, mientras se reparten los miembros del Consejo de Administración 400 y pico, y los altos responsables de la empresa, 400 y pico millones de euros por su buena gestión, ¿no? Que Iberdrola y Endesa ganaron 4.000 y pico millones, con lo cual yo creo que además se está demostrando que la coartada tremendamente falsa, pero argumento manido, de que, bueno, no hay que gravar los beneficios empresariales porque los beneficios empresariales sirven para crear empleo, es mentira. Estamos viviendo una fase de salida de la crisis a partir de la acumulación capitalista, como ha ocurrido en otras ocasiones y en otros momentos. Y se está renunciando a gravar ese proceso de acumulación capitalista que no está sirviendo para crear empleo, para crear puestos de trabajo. Ayer recogían algunos medios, yo lo conocía a través del Facebook, unas declaraciones del dueño de Eulen. Eulen, supongo que lo conoceréis, es una gran empresa multinacional que apareció en España en torno a las ETTs, la creación de empresas de trabajo temporal, que ha diversificado su actividad de forma muy importante, hasta tal punto que en este momento el Gobierno socialista de Andalucía tiene como principal adjudicatario de la gestión de los servicios sociales en Andalucía a Eulen. Y están entrando en otras comunidades autónomas. Bueno, pues este buen señor decía que la fórmula para salir de la crisis era sacrificarse, trabajar más y vivir peor. Esas, efectivamente, son las fórmulas que los poderes económicos y financieros están imponiendo en gran parte de Europa, están imponiendo ahora con el plan de rescate en Portugal y están imponiendo sin plan de rescate en España porque hay un gobierno de la nación que ha renunciado a sus compromisos electorales y que acepta que precisamente para evitar el plan de rescate tienen que conseguir que la mayoría de la población se sacrifique, trabaje más y viva peor. A la vez, pues, el Consejo de la Administración del Banco de Santander se reparte, lo decían estos días de atrás, casi 40 millones de euros en bonus también, en participación en esos beneficios escasamente gravados o nulamente gravados desde la fiscalidad. Y todo ello se acompaña con un discurso que además se compra, desgraciadamente, en la sociedad, de deslegitimación de la política. Para conseguir la primacía de los poderes no democráticos, los que no se someten a los procesos electorales, pero que son los que al final mandan, lo que hay que hacer es debilitar los poderes democráticos, debilitar lo público, debilitar los poderes políticos para que no haya capacidad de respuesta, para que los empresarios, grandes empresarios y responsables de las entidades financieras que van a la Moncloa, bueno, pues no vayan de visita, vayan a tomar posesión, a hacer ostentación de su poder. Y esa es una nueva realidad. Hasta ahora, uno de los éxitos del sistema capitalista era que se jugaba a que no se notara quién ostentaba el poder real. Se jugaba, se incentivaba a que los poderes económicos y financieros estuvieran en un segundo plano, influyeran, obviamente, siempre lo han hecho, pero se mantuvieran las formalidades del ejercicio del poder. Hay que remontarse al ascenso del fascismo para encontrar un referente en el sistema capitalista en el que se renuncie ya a la necesidad de proyectar una imagen de juego democrático. No, en este tiempo se ha debilitado tanto la política y lo público que quienes ostentan el poder de verdad pueden, además, aspirar
a hacerlo explicando y expresando el protagonismo que tienen, realmente apareciendo en la foto, rodeando al presidente del Gobierno, que en esa foto no aparece como anfitrión, sino como rehén de quien ostenta el poder de forma eficaz. Frente a esa situación, aquí, en Asturias, hemos intentado, en primer lugar, defender la política, y en estos momentos en los que, por desgracia, no ayuda a la defensa de la política, pues fenómenos de corrupción presentes en estos días, y es de temer que a lo largo de las próximas semanas, con claro protagonismo en los medios de comunicación, nosotros tenemos un compromiso claro, y al final en las propuestas hablaré de qué es lo que nosotros planteamos que se debe de hacer para garantizar el funcionamiento honrado de las administraciones, de los poderes públicos. Nosotros, desde aquí, hemos intentado salir al paso de esas acciones del Gobierno de la nación dictadas por los poderes económicos y financieros, por quien manda, en primer lugar, buscando frenar los ajustes del Gobierno de la nación y comprometiéndonos en la defensa de los servicios públicos y de la inversión. Y lo hemos hecho presupuesto tras presupuesto en estos años de legislatura en que hemos compartido responsabilidades de Gobierno. Y logrando que dentro de esos presupuestos los capítulos de gasto social mantuvieran una presencia importante y preponderante. De hecho, año tras año se ha aumentado el porcentaje de participación del gasto social en el conjunto del presupuesto. En un presupuesto de ajuste como el del 2011, sin embargo, se aumentó un punto en la participación del gasto social en el mismo. Pasamos, si no me equivoco, del 67,5% al 68,5%. ¿Y para qué sirvió ese mantenimiento del gasto social? Bueno, pues desde luego para que desde la Consejería de Bienestar Social pudiéramos hacer políticas que contribuyeran a paliar para decenas de miles de ciudadanos en Asturias las consecuencias negativas de la crisis económica. ¿Con qué? Bueno, en primer lugar, con el salario social, que, como sabéis, en este momento pues, garantiza una supervivencia mínima a unos 18.000 asturianos. En segundo lugar, con la Ley de Atención a la Dependencia, para cuyo desarrollo y consolidación se han abierto nuevos equipamientos públicos y se han creado 2.500 puestos de trabajo, lo que demuestra que el gasto social crea empleo, que no es un gasto improductivo como la derecha política y la derecha económica reiteradamente insisten. En políticas, bueno, solamente entre el salario social y la Ley de Atención a la Dependencia, Asturias, desde el 2007, ha dedicado 1.300 millones de euros en sostener ambas prestaciones. En políticas de vivienda, como muy bien sabe porque impulsa Manolo, podemos hablar de 26.000 beneficiarios de las ayudas de acceso a la vivienda, cuando la estrategia del Gobierno de la Nación, en el presupuesto del 2011, ha significado un recorte sustancial de esas ayudas al acceso a la vivienda. Desde medio rural, pues desde medio rural pudimos impedir que medio rural, que era, sin ninguna duda, por la experiencia de legislaturas anteriores, una de las consejerías que de mano tenía casi todos los números para que le tocara un ajuste importante en sus recursos, pues porque la política desarrollada desde los gobiernos anteriores situaban al mundo rural como algo tan en peligro que no merecía la pena dedicar recursos a salvar una situación que se daba por irrecuperable, ¿no? Porque nosotros teníamos la responsabilidad de la Consejería de Medio Rural, fue posible impedir que se produjeran ajustes sustanciales en sus presupuestos, incluso contando con lo que, fruto de la gestión política, se logró comprometer del Ministerio de Medio Rural, se puede hablar de que no ha habido ningún ajuste en la Consejería de Medio Rural. Asturias, fruto de la acción de esa consejería, fue la primera comunidad autónoma que creó líneas específicas de ayuda a los productores de leche. Como sabéis,
más allá del viejo debate de la cuota láctea y de los problemas tradicionales y acumulados en el sector lácteo, en los últimos tiempos se venía dando y se viene dando una situación especialmente difícil como consecuencia de que el precio último de la leche, el que se fija tanto para el productor como para el consumidor, está hoy en manos de unos pocos oligopolios comerciales. Unos pocos oligopolios comerciales que imposibilitan que haya posibilidad de que los productores repercutan el incremento de los costes en el precio último. Y en los últimos tiempos pues, ha habido notables incrementos de los costes relacionados con el gasóleo, relacionados con los piensos. Bueno, Asturias aquí fue precursora y estableció unas líneas de ayudas que han contribuido a mantener las rentas en el mundo rural y, en concreto, en el sector de la producción láctea. Se han impulsado también las producciones ecológicas, se ha respaldado el desarrollo del sello de calidad en el sector forestal, que identifica la madera de los montes de Asturias, lo que significa, a su vez, se traduce en un incremento de su valor. Y luego se está impulsando también de forma precursora, una de las primeras comunidades autónomas que pone en marcha la Ley de Desarrollo Rural, lo que garantiza nuevos recursos que desde las administraciones públicas llegan a los ciudadanos y ciudadanas que desarrollan su actividad en este mundo. Con esto concluyo el primer bloque. ¿Por qué estamos en el Gobierno? ¿Qué hemos hecho desde el Gobierno? Segundo bloque. ¿Qué se decide en estas elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo? Estas no son unas elecciones cualquiera. Todas las elecciones son importantes y trascendentes porque expresan la voluntad de los ciudadanos y deciden la configuración de los gobiernos locales y de los gobiernos autonómicos. Pero la coyuntura económica y la coyuntura política convierte estas elecciones en una especie de reválida del estado de bienestar. Si compartimos que hay una clara estrategia que aspira a destruir el estado de bienestar o a reducirlo, a dejarlo en la mínima expresión, habrá que pensar que las decisiones que tomen los ciudadanos en estas elecciones del 22 de mayo van a expresar la exigencia de esos electores en relación a la conservación y mantenimiento del estado de bienestar o su renuncia a ello. El estado de bienestar prácticamente ya no existe en el ámbito del Gobierno de la Nación. Relevante queda, dentro de las competencias del Gobierno de la Nación, el sistema público de pensiones, como sabéis, mermado a consecuencia del pensionazo. Todo lo demás de lo que tradicionalmente ha definido el estado de bienestar, salvo las políticas fiscales, en la parte importante que conserva el Gobierno de la Nación, está hoy en poder fundamentalmente de las comunidades autónomas y también de los ayuntamientos en menor medida. Competencia de las comunidades autónomas son los servicios públicos esenciales que han definido el estado de bienestar. Sanidad, educación, la mayoría de las prestaciones sociales. Me detengo un momento para reflexionar en voz alta con vosotros sobre cómo surge el estado de bienestar y por qué hoy ya hay quien entiende que no es necesario el estado de bienestar. El estado de bienestar no surge obviamente en España, que vivía en aquellos momentos de posguerra, como Portugal, una dictadura sangrienta que en ningún momento tenía la más mínima preocupación por el bienestar de sus súbditos, que no ciudadanos, pero surge en el resto de Europa occidental como una especie de pacto social o pacto político en el que se solicita a la mayoría de la sociedad y a los trabajadores organizados de forma destacada que renuncien a impulsar procesos profundos de cambio social que pongan en riesgo el sistema capitalista, a cambio de que se les garantice una participación en los beneficios que el propio sistema capitalista genera y que se expresa o se traduce en una especie de salario indirecto que son todos esos servicios públicos esenciales que entonces nacen
y crecen y se consolidan, ¿no? De alguna manera, el mensaje es: no hagáis la revolución, que no hace falta. Nosotros garantizamos que, además del salario que cobráis, vais a tener seguridades, vais a tener garantías que sufragaremos a costa de quienes tienen la participación más importante en los beneficios que vosotros con vuestro trabajo estáis generando. Por lo tanto, ese pacto social o ese pacto político se basa en unas políticas de ingresos con impuestos justos y progresivos que garantizan esos recursos necesarios y una política de gastos que garantiza al conjunto de la sociedad sanidad pública, enseñanza pública, sistemas de pensiones o de prestaciones sociales. Al calor de esta crisis, quienes llevan décadas teorizando sobre que ya no es necesario el estado de bienestar y que esos recursos que se pagan a través de la fiscalidad están mejor, obviamente, en las élites económicas que sabrán usarlos de mejor manera y sabrán contribuir con ese uso al desarrollo y a la generación de riqueza, pues ahora, con la crisis, se está llevando a la práctica. Y se está llevando a la práctica con todas esas privatizaciones que impulsó el Gobierno de la Nación en su ámbito y con las que las derechas están aplicando allá donde gobiernan. En el resto del país hay que hablar de la derecha, del Partido Popular. En Asturias hay que hablar de las derechas, de la derecha que representa Francisco Álvarez Cascos, con su foro por Asturias, y de la derecha que representa el Partido Popular, y más que la candidata Pérez Espinosa, que representa Gabino de Lorenzo. Gabino de Lorenzo, que es en Asturias el ideólogo de las privatizaciones, que ha privatizado todo en Oviedo, que ya no queda nada por privatizar. Ahora hacíamos la presentación del inicio de la campaña en Oviedo delante del campo de San Francisco, porque con ese proyecto de construcción de un parking subterráneo que va a significar un deterioro inevitable de una parte importante del Parque de San Francisco para pagar la salvajada y desastre de gestión que fue el trámite de expropiación de Villa Magdalena, es ya lo último que queda por privatizar en Oviedo. El subsuelo, pero ya llegando casi hasta el infierno, porque en esa zona ya el subsuelo está privatizado. Hay un parking ahí en la Escandelera, que gestionan otros, a los que se va a privar además de esa gestión para favorecer la nueva operación. Bueno, pues ese es el modelo de las derechas en Asturias. El de Esperanza Aguirre en Madrid, que concede la gestión de los hospitales ya a las empresas constructoras. Las empresas constructoras en este país, las grandes, las que controlan hasta el fútbol, a la vista de que, fruto del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, ven como su ámbito de negocio se reduce, porque se construye menos y se hace menos obra civil, menos obra pública también. Bueno, pues han diversificado su ámbito de negocio y han encontrado una vía de diversificación muy importante en la privatización de los servicios públicos esenciales. Aquí en Castellón, lo del agua, que conocéis también, en Avilés, que está aquí cerca, lo mismo, puede ser un buen ejemplo. Bueno, pues en Madrid, en ese proceso de diversificación, en Castilla y León, las empresas constructoras están entrando ya en los servicios sociales. Si Eulen es la empresa favorecida en la comunidad autónoma andaluza, en Castilla y León la privatización de los servicios sociales se está haciendo con las grandes empresas constructoras, con un modelo de gestión similar al que os voy a decir a continuación en Madrid, que es el de adjudicar el proyecto global a la empresa constructora. Todo, en la relación del proyecto, construcción del hospital y gestión del hospital. El capital de las empresas privadas está entrando en la gestión del hospital. Y yo no sé a vosotros, pero a mí, desde luego, me da pánico pensar en que si tengo que ingresar en un hospital, los criterios que primen de gestión en el mismo sean los que fije Florentino Pérez, porque no tengo ninguna garantía de que sean los criterios médicos, en ese caso, los que prioricen la actuación que se deba desarrollar sobre mi persona, ¿no? Y eso es lo que está pasando con todos los hospitales que en los últimos años se están construyendo en Madrid. Eso es lo que está pasando con
muchos de los hospitales que en los últimos años se están construyendo en la Comunidad Autónoma de Valencia. Y eso es lo que puede pasar en Asturias si alguna de las dos derechas gobierna y tiene que poner en marcha el nuevo Hospital Central Universitario de Asturias. Ese es el gran riesgo. A la vez tenemos que decir que en Asturias, afortunadamente, las derechas se presentan divididas y que no es fácil que se puedan poner de acuerdo. No es fácil que se puedan poner de acuerdo porque las derechas en Asturias se dividen no porque tengan diferencias políticas, no porque representen proyectos políticos diferentes, sino porque detrás de cada uno de los dos grupos, del Partido Popular y del Foro por Asturias, hay intereses económicos, empresas, grupos de influencia diferentes que compiten entre sí y que quieren ganar para colocar la administración del Principado al servicio de esos diferentes grupos de intereses. Y eso, cuando hay conflicto de intereses, es la mayor garantía de que resulta muy difícil que las derechas se puedan poner de acuerdo en Asturias. Una victoria del Partido Popular o una victoria del Foro por Asturias, no lo dudéis, que significaría la sentencia de muerte del estado de bienestar en esta comunidad autónoma. Pero una victoria del Partido Socialista sin el condicionante de tener que contar con Izquierda Unida significaría igualmente una grave amenaza para el estado de bienestar. Una grave amenaza porque si nosotros podemos decir hoy que la legitimidad última de nuestra presencia en el Gobierno en esta legislatura está fundamentalmente en haber ejercido una fuerte resistencia a los ajustes que desde el Gobierno de la Nación en Madrid se proyectaban sobre Asturias, si no tenemos esa capacidad, si no aumenta el respaldo electoral que nos permita tener más fuerza para frenar los ajustes que a partir de este momento van a seguir llegando desde el Gobierno de Madrid, no lo dudéis que esos ajustes se van a traducir en un deterioro del sistema público sanitario, de la calidad y de la atención del sistema público sanitario, en un deterioro de la enseñanza pública en Asturias y en un deterioro de los servicios de protección social. Inmediatamente, un Partido Socialista sin el condicionante de Izquierda Unida quitaría el concepto de derecho subjetivo del salario social, porque nunca han creído en el concepto de derecho subjetivo del salario social. No es solo que no se vayan a desarrollar nuevos derechos subjetivos, como luego hablaré, que planteamos en nuestro programa electoral, es que incluso algunos de los que ya están reconocidos, pues se verían cercenados. Y un proyecto de ley en la Junta General del Principado para quitar el concepto de derecho subjetivo del salario social contaría con los votos del Partido Popular y del Foro por Asturias. Tendría garantizada su aprobación. Lo único que impide que eso haya pasado en esta legislatura es que nosotros estábamos en el Gobierno y teníamos una influencia imprescindible en la Junta General del Principado por nuestra representación en la misma. Por eso yo vengo reiterando estos días, y de forma machacona lo seguiré afirmando de aquí al final de la campaña electoral, que la única garantía de supervivencia del estado de bienestar en Asturias es la nuestra. Nosotros somos el seguro de vida del estado de bienestar en Asturias. Y lo somos no solo porque hagamos declaraciones públicas, compromisos ante los electores de defender la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, que eso también lo pueden hacer otros, sino porque a la vez decimos que para sostener ese estado de bienestar hay que aplicar una progresividad en la fiscalidad que garantice los recursos. Eso no lo dice nadie. Nadie está demandando una reforma fiscal en el ámbito del Estado y con los márgenes que haya en el de la comunidad autónoma para proveer de recursos exigiendo sacrificios a quienes más tienen y a quienes están forrando en esta crisis. Eso no lo dice, por supuesto, el Partido Popular.
ni el Foro, que siguen diciendo que hay que, por ejemplo, la candidata Pérez Espinosa, que hay que hacer desaparecer el impuesto de sucesiones, que hay que hacer desaparecer el impuesto de donaciones, que hay que seguir haciendo desaparecer impuestos en esa loca carrera de desfiscalización que nos ha llevado a que en esta crisis no haya capacidad de respuesta desde las administraciones públicas, porque no hay recursos suficientes para impulsar inversiones y para impulsar la creación de puestos de trabajo. No lo dice la derecha, pero tampoco lo dice el Partido Socialista. No escucharéis a ningún dirigente socialista decir que hay que subir los impuestos a los más ricos. No les escucharéis decir que se equivocaron cuando quitaron el impuesto sobre el patrimonio. No les escucharéis reconocer que metieron la pata cuando redujeron los índices de gravamen de las rentas más elevadas en el impuesto sobre la renta a las personas físicas. No les escucharéis decir que hay que conseguir que las rentas del capital como mínimo tengan el mismo gravamen que las rentas del trabajo. No les escucharéis decir que hay que gravar esos beneficios escandalosos de las grandes empresas que no sirven para generar empleo en este momento. Eso solo lo decimos nosotros. Y sin eso no es posible mantener el estado de bienestar. Sin eso tienen razón. Tienen razón en que resulta insostenible el estado de bienestar, pero lo será porque ellos quieren, lo será porque no tienen voluntad de aplicar principios de justicia que garanticen los recursos a través de la fiscalidad.